Qué bueno que está con nosotros en la mesa de análisis, opinión y crítica de La Portada MX, pues con la novedad de que ya los grupos criminales, agrupaciones criminales, algunas de estas ya fueron tipificadas por parte de los Estados Unidos como organizaciones terroristas. Esto mismo implica que los Estados Unidos pueden generar una estrategia para destruirlas, descabezarlas, diríamos, desde su país y penetrar a los países donde se mueven estos grupos delincuenciales. Fueron aproximadamente 6 grupos que tienen que ver con nuestro país, son 8 en total, unos de estos de Latinoamérica también. El caso es que esto trae consigo una respuesta por parte del gobierno de México y en medio de todo está pues la cuestión de seguridad, la cuestión del crimen nacional e internacional y por supuesto la soberanía nacional. Juan Sánchez Mendoza te saludo esta noche. Buenas noches, Clemente, buenas noches. Asael Jaramillo Hernández, ¿cómo te va? Jóvenes, aquí estamos. Y bueno, esta noche de a 8 grados centígrados. Por aquí nos hace falta la compañera Mari Jaramillo Araniz, que se recupere prontamente de una enfermedad propia de la temporada. Con esta temperatura, qué bárbaro. Es tan fuerte la temperatura, imagínate. Esta semana fallecieron Paquita del Barrio, Tongolele, Bisoño y el buen amigo periodista Ángel Virgen Alvarado. Que Dios los tenga en su gloria. Porque marcaron los 4 un ejemplo de... En su ámbito, cada uno, claro. Un ejemplo de tenacidad. Haiga sido, como dijo el innombrable. Sí, así es. Bien. En cuanto a lo que está ocurriendo ahora, el señalamiento de Donald John Trump, pues solo replica lo que ya se sabía. Sí, el combate al narcotráfico en México siempre se ha dado. Lamentablemente, este ha sido sesgado por la complicidad de algunas autoridades gubernamentales y tenemos ejemplos excelsos para eso, ¿eh? Pero bueno, en esta nueva relación bilateral, concediéndole sin que tenga razón a Trump, que está señalando los puntos neurálgicos de los grupos del crimen organizado, pero también señalando que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, está en defensa de la soberanía, de la no intervención, de la no injerencia de grupos policiales en México. Es un problema muy complicado, muy complicado, porque si bien es cierto, México es uno de los pasos privilegiados por las mafias del narcotráfico para abastecer al glotón mercado estadounidense, ¿sí? También es cierto que ellos han accedido a algunas relaciones porque mediante la distribución de enervantes mantienen a su población un poco pasiva. Sí. Lo que dice Claudia Sheinbaum Pardo no es extraordinario, tampoco lo que dice Donald Trump. La cooperación bilateral siempre ha existido, la detección de los cárteles también. Y no hay que desconocer que por parte de la CIA, el FBI y principalmente de la DEA, han sido infiltrados todos los cárteles desde hace muchos años, ¿no? La señora que está por salir de la administración de las drogas en la Unión Americana aclaró que tienen infiltrados al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco Nueva Generación. Ella es lo que acepta. Pero hay antecedentes de
agentes de la DEA que han sido descubiertos por ejercer un doble juego en México. O sea, siempre han operado. Lo que ocurre en esta ocasión es de que hasta el momento los agentes de la DEA se desconoce cuántos sean, con todo y que haya un tratado bilateral para reservarse los nombres, sus identidades, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes extienden la visa. Bueno, siempre han estado infiltrados. Lo que ocurre, te insisto, en este caso, es de que antes o hasta ahora los agentes antidrogas estadounidenses simplemente eran acompañantes de las policías de México encargadas de combatir el narcotráfico. Lo que pretende ahora Donald Trump es que esos policías intervengan en los operativos, que los hagan directamente. Tienes razón, desde un punto de vista sí, porque hay claros ejemplos de que las autoridades o los altos mandos que estaban a cargo del control o del combate al narcotráfico se coludieron con ellos. ¿Sí? Por otro lado, no tienes razón porque entonces estarían violando la soberanía, aunque esto se discutió mucho, ¿no? Hay incluso un acuerdo en el Poder Legislativo que data del 2023, el último acuerdo, donde se dijo, bueno, sí, aceptamos agentes de la DEA, existen en el país, pero no tienen atribuciones ni para detener, ni para estar armados, ni para hacer ejecuciones, simple y llanamente para informar a las autoridades mexicanas. Es un problema complejo, Clemente. La verdad sí. Licenciado Jaramillo. De siempre nuestro país, México, ha tenido una compleja situación pues geográfica que tiene ventajas y tiene sus desventajas de ser el país, de tener como vecino al país más poderoso y desarrollado del mundo. Tenemos una frontera de 3.169 kilómetros que va desde el Océano Atlántico al Golfo, ahora ya de América, porque ya no es Golfo de México, según dice el presidente norteamericano. Y bueno, es un país riquísimo y que también un mercado de siempre. México ha sido lugar de paso de diversos tipos de drogas, la cocaína que viene de allá de Sudamérica, y también la producción de cannabis indica en algunos lugares de esta nación, y ahora pues con instalaciones industriales de algún otro tipo de drogas. Sí, el crack, cristal y todo, hasta el fentanilo ahora. Exactamente. Lo más nuevo. Lo más nuevo. Entonces toda esa situación compleja hace pues que estemos de por sí la poca o mucha seguridad que hay en el país, bueno, se trastoca con esta influencia nefasta de la vecindad de un rico que tiene una población pues que le gusta divertirse con drogas y otras circunstancias que se proveen de México, donde pues al ser un país no tan poderoso, pues sus policías no son tan honorables, porque pues bajos sueldos, pues mano larga. El caso es de que ahora con la llegada de nuevamente de este presidente, pues estamos ante una situación difícil. También habrá que ver qué tanto odio le tiene él. No recuerdo cómo se llama esa palabra. Odio a las mujeres, porque esta nación está gobernada por una mujer, lo que nunca ha ocurrido en los Estados Unidos. Como que todas las cosas malas se juntan. Sí, malas desde la perspectiva del presidente norteamericano, ¿verdad? Sí, claro. En el caso de nuestro estado, es también, sí es importante subrayar que hay dos cárteles de la droga que aparecen en la lista que maneja los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, como organizaciones de carácter terrorista. Hablan del cártel del Golfo y hablan del cártel del Noreste, que bueno, se les ubica como, diríamos, su
su centro de operación a nuestra entidad. Digo, también hablan del cártel de Sinaloa, cártel del Pacífico, que es lo mismo, el cártel pues, de Jalisco Nueva Generación. La familia de Michoacán. Sí, un par de más. Yo creo que hay una confusión ahí en cuanto a la palabra del noreste o noroeste, porque no se precisa bien, ¿no? Respecto a eso, Clemente, nada más Sí, un claro, comentario. claro. ¿Sí? El noroeste, yo creo que es la palabra correcta porque abarca de Tijuana, Sonora, ¿sí? Claro. Y en cuanto al cártel del Golfo, los tienen bien identificados. Sí, el noreste, es el cártel del noreste, ¿no? Entonces aquí habría dos cárteles. ¿No? Pues Estaría, del Golfo y el noreste. Sí, pero el noreste son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Exactamente. Pero, ¿A eso se refiere? pero yo digo, si es del noroeste, No, bueno, entonces Baja California, Sonora, Chihuahua. No, bueno, es noreste porque se refieren al que opera aquí en Tamaulipas. Bien. Y esos así se denominan. Y efectivamente tienen presencia en Tamaulipas y en Nuevo León y en Coahuila, ¿verdad? Y seguramente en otros estados. Bueno, el punto aquí es, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue con una cuestión, pues una tipificación de esta magnitud? Entendemos que el terrorismo, pues es una actividad que se hace con el propósito de infringir el terror, el miedo, la zozobra por parte de determinados grupos en contra de comunidades, en contra de gobiernos, pero que además tienen una ideología, cosa que evidentemente estos grupos no la tienen. O sea, ellos, su ideología pues es el dinero, ¿verdad? En todo caso. Pero bueno, al margen diríamos que de definiciones, el punto es qué es lo que sigue por parte de los Estados Unidos en esta cruzada. Lo que tenemos de antecedente es el ataque que han hecho los estadounidenses en algunos puntos de la geografía mundial para, pues ahora sí que ultimar a objetivos de personajes que se mueven dentro de grupos tipificados como terroristas, llámese Al-Qaeda, llámese, vaya, pues cualquiera de estos grupos, sobre todo árabes, que tienen un pleito añejo con lo que es el occidente, con lo que es pues la representación de otros países que están alineados con lo que ellos consideran pues demoníaco, ¿no? Entre ellos pues obviamente los Estados Unidos. Entonces, pues efectivamente los grupos criminales de nuestro país han llegado a hacer atrocidades y han sembrado evidentemente el miedo, han sembrado el terror. El punto es que no hay una ideología, pero también el punto es que, a ver, en realidad quieres combatir a los grupos o a estos grupos para nulificarlos, para ultimarlos, para garantizar tu seguridad. Lo que el gobierno de México, pues obviamente entiende es que no es más que una estrategia, que esto conlleva a la vulneración de lo que es la soberanía nacional, que una vez que se meten los estadounidenses en territorio, pues en este caso mexicano, pues podrían hacer y deshacer, ¿no? Podrían tener determinados puntos de influencia y a partir de ahí marcar políticas específicas con el poder que tienen. Entonces es muy compleja esta situación. Pero ¿qué ha pasado por parte de México? Bueno, pues no se ha quedado con los brazos cruzados el país y aparte de la cuestión que se maneja en el discurso de contención, de defendiendo la soberanía nacional, bueno, pues también ahora la presidenta ya dijo que va a reformar el artículo, me parece que el 19 y el 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también pues se van a tipificar, por ejemplo, el tráfico de armas, o sea, quienes los lleven a cabo, pues como terroristas, es decir, ahí te va también para ti. Entonces, la situación se va a presentar, se presenta más bien compleja, y efectivamente, muy buena reseña que hace Juan, muy buena referencia que hace Juan en relación a
cómo funciona la DEA y cómo son estas cuestiones bilaterales, pues esas tendrán necesariamente que adecuarse a la nueva circunstancia. ¿Bajo qué reglas? Bueno, habría que verse. Por lo pronto ahí está ese gran paquete, no solamente para México. Para México ya enseñó las uñas y ya dijo, a ver, aquí estamos. Los Estados Unidos tendrán que también tener su sutileza en el manejo de esto, porque un aliado estratégico como México, pues no le convendría que estos mismos pues tuvieran, diríamos que en su contra y que se desarrollara el fervor patriótico, porque no solamente sería aquí en nuestro país, como ya se está haciendo, sino también en el seno mismo de los Estados Unidos. A mí me parece que si en verdad Claudia Sheinbaum Pardo quiere, como dice, vamos a cooperar ¿sí? En la extinción de esas mafias, tendrían que empezar por la casa, ¿sí? Y se lo digo porque hay antecedentes claros de que, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el encargado de combatir al narcotráfico era Guillermo González Calderoni, y junto con Javier Codillo Trejo, el abogado ahora de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ellos lo que hicieron fue tener acuerdos con los entonces cárteles o los capos de esos cárteles de la droga para no violentar más la situación. En el caso después vino Ernesto Zedillo Ponce de León, que nombra a un general Gutiérrez Rebollo como director del Instituto Nacional del Combate a las Drogas, y resulta que el señor es procesado porque estaba al servicio de Amado Carrillo Fuentes. Te recordó a García Luna. Sí, para allá voy, sí, de Amado Carrillo Fuentes, o sea, el Señor de los Cielos. Sí. Viene el sexenio de Felipe Calderón y resulta que Genaro García Luna también está involucrado con cárteles de la droga, ¿sí? Fox no se quedó atrás, ni tampoco Peña Nieto. Y se dice que tampoco Andrés Manuel López Obrador, al aliarse con la mafia de Sinaloa. Vaya usted a saber si es cierto o no. Pero, ese es el pretexto que tiene Donald John Trump, porque es el reporte que le dan sus agentes de la CIA, FBI y sobre todo de la DEA, que está infiltrada en todos los cárteles mexicanos. Licenciado Jaramillo. Ya en estos días la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que va a buscar la reforma de la Ley Nacional de Seguridad. ¿Para qué? Para fortalecer la soberanía y evitar acciones con Estados Unidos fuera del marco de la coordinación y de la colaboración. Nada más a saber, te preciso una cosa ahí. El último acuerdo bilateral se firmó en 2023, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores emite un comunicado diciendo que la identidad o el visado para los agentes estadounidenses quedaba en reserva, o sea, que no se daría a conocer durante 5 años, porque afectaría entonces esas relaciones, que ellos seguirían aquí en el anonimato. Ahora, bueno, lo que dice Claudia, bueno, vamos a ver si propone, por ejemplo, que se conozca la identidad, ¿no?, de esa gente. Ok. Y dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo, estamos evaluando, en esto ya lo dijo, estamos evaluando, valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía. Porque lo que no se puede permitir, dijo la señora Claudia, es que hagan actividades que no son parte de la coordinación o de dicha colaboración. Y agregó la presidenta, nosotros queremos avanzar en la construcción de un país todavía más en paz y en disminuir los índices delictivos y, como lo dije hace poco, no queremos que el fentanilo
de ahí a ningún lado. Esa es la postura que ha tomado en estos días la presidenta mexicana. Lo que no dijo ni explicó Claudia es que revisar esos convenios de colaboración es impedir la participación directa y armada de los agentes extranjeros. O sea, ¿hay participación? Sí la hay, porque está permitida tanto por el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como por la Presidencia de la República. Aquí ellos pueden entrar a manera de anónimos, pero no pueden ejecutar ninguna acción ni andar armados. Es lo que yo creo a lo que se refiere la presidenta. Sí, pero también tiene que ver con el intercambio de información, ¿verdad? Porque, por ejemplo, veamos el caso. Es que ahí... el caso del Mayo Zambada, ¿no? Del secuestro que le hacen, de la participación de los Estados Unidos en esta acción. Es que son gandallas. Bueno, no es el primer caso. Bueno, mira, sí. Te cuento tantito. Sí, claro. El secuestro, tortura y ejecución de Enrique Camarena Salazar, alias el Kiki, sí, fue perpetrado por agentes de la DEA, siendo él compañero de la DEA, con un doble juego. El secuestro de el doctor Humberto Álvarez Machain lo cometieron 2 agentes de la DEA, lo llevaron de Guadalajara. Bueno. ¿Sí? Entonces, sí, están abusando de la complacencia que les han dado las autoridades policíacas mexicanas. Yo no digo que el gobierno, ni me refiero mucho menos a un presidente, pero sí los encargados de combatir el narcotráfico. Pues la cuestión esta que pasó en el sexenio anterior, a finales del sexenio de López Obrador, esto de la detención, secuestro del Mayo Zambada y su entrega a las autoridades estadounidenses, en situaciones raras, pero obviamente pues se presume que ahí estuvo involucrado de manera directa el gobierno de los Estados Unidos, sin coordinarse con las autoridades mexicanas. Así es un abuso. Entonces, esa es una... Y a eso quieren llegar, sí. A eso quieren llegar. Ahora, imagínense ustedes la cuestión esta misma de la utilización de drones, la utilización de fuerza letal por parte de ellos, para disque destruir pues a objetivos prioritarios del crimen organizado, ahora pues del terrorismo organizado, no sé cómo les vayan a llamar. Eso pues no, sin que el país o sin que el presidente, la presidenta en este caso lo sepa y cosas de esas, pues obviamente son, diríamos que una manera extraterritorial de ejercer un poder que no lo tienes en un país soberano como el nuestro. Entonces, ese tipo de cosas tendrían que verse y justamente es lo que anda haciendo la presidenta de México. No defender a los grupos de la droga, a los grupos del crimen organizado, ni cosas de esas, sino simplemente defender lo que es un gobierno legítimo, lo que es un país con un territorio, con un estado, con unas leyes, con una idiosincrasia, con una manera de ser distinto a lo de los Estados Unidos. O sea, este es un país, les guste o no les guste, soberano. O sea, no está anexado como Puerto Rico, como algunos otros, diríamos que protectorados con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y bueno, me pongo a pensar en el caso de Tamaulipas. Ahora agarraron como laboratorio a Sinaloa. Es, digamos que, el laboratorio de los Estados Unidos porque no solamente calentó la plaza, sino parece que también andan ubicando a ese estado como, pues, para susceptibles de hacer acciones de otro tipo, aparte de lo que ya les comenté del secuestro. Digo, seguramente después de eso, pues tendrán, o paralelamente a eso, pues están viendo a Tamaulipas, ¿no? Porque ni modo que aquí, cruzando el río, no sepan lo que está pasando. Sí, tengo una impresión de que lo que declaran el gringo, el rojito, ¿cómo se llama? Trump, ¿sí? Y la señora presidenta de México no corresponde a lo que están haciendo en realidad. Y se lo comento porque las acciones últimas en contra ya de Archibaldo Guzmán
el hijo del Chapo, sí, demuestran que sí, ahora hay una persecución, hay operativos para ir en contra del cártel de Sinaloa, cosa que no se ha dado. Una cosa es lo que aparece en la prensa y otra cosa es lo que reflejan las situaciones. Entonces creo que sí, ya hay una colaboración, ¿no? Aquí también otra cosa lamentable por parte de la Unión Americana es que no solo quieran ir sobre los ejecutores del tráfico De fentanilo. de drogas, de todo, ¿no? En general. Sino que están involucrando ahora a tres entidades como puntos rojos, que son Durango, Tamaulipas y Sinaloa. Entonces, bueno, pues hay que ver hasta dónde los yanquis pretenden arrogarse o violar la soberanía de esas entidades. Licenciado. Sí, lamentable que estas acciones de Estados Unidos para desalojar a migrantes ilegales, pues también hayan incurrido en acciones evidentes donde hay racismo, donde hay una degradación terrible, porque altos funcionarios del presidente norteamericano, como una dama que es la jefa, que habló de cuando estaban desalojando a migrantes, dijo, estamos haciendo a un lado la basura, o sea, habló de seres humanos como una basura. Y así hay varios funcionarios norteamericanos que tienen esa ideología racista y pues bastante negativa. Cerramos, licenciado Juan Sánchez Mendoza. Sí, nada más que yo creo que son cosas diferentes hacia él, porque el racismo es una cosa, el contrabando es otra cosa, las presiones económicas una más, que me parece que es la más delicada. Pero bueno, en estos acuerdos que se tienen que dar para combatir el narcotráfico, para combatir en la Unión Americana el consumo elevado de enervantes, cosa que no se ve en México, ¿sí? Esa debe ser preocupación de su presidente. Porque si hay grupos criminales en México, ciertamente por la vecindad con la Unión Americana, es porque el glotón mercado americano, porque hay una alta demanda de yanquis para consumir enervantes. Sí, bueno, y además hay que decir también que el gobierno norteamericano, pues también se ha dicho que impulsa, promueve, realiza un terrorismo de Estado. Y también hay que decirlo que, pues hay que subrayarlo, o sea, reiterarlo, mejor dicho. Es allá no solamente donde se da el consumo, Juan, que donde se da el mayor consumo de droga, no, sino es donde seguramente están los capos de capos de este mismo negocio, de la droga y del tráfico de seres humanos y demás. Porque, pues, vaya, no puede ser que después de Al Capone, de Lucky Luciano y de todos estos, diríamos que capos, pues que aparecen en las películas, ¿no? De Boxy Seagull y todos ellos, pues de repente ya se acabaron las mafias en los Estados Unidos. Ya nada más existan los chapos. Sí, es que nunca ves una detención tan magnificada de un capo gringo, pero sí de los mexicanos, o sea, de los colombianos. Sí, los ves en las películas, en las películas, claro, que claro. El gángster americano y todo eso, no puro Hollywood, pero pues no ves una detención. No, pues no. Bueno, sí, pues de repente ves que, a ver, es una operación no sé qué y agarran a 100 personas, ¿no? Desmantelamos una banda. Pues, pero seguramente los capos de capos están en la bolsa de valores, están en las empresas grandes, en los oligopolios, en la armería. Pues ahí están. Pero las mafias que supuestamente existen en México, digo supuestamente porque yo no tengo conocimiento ni puedo constatar ninguna. Bueno, las mafias que existen en México son proveedoras, proveedoras. Entonces, hay una organización que les compra
Sí. en Estados Unidos para venderle a los estadounidenses. Sí, allá hay una ramificación, seguramente, Sí. allá hay una ramificación Más grande, o sea. de esos grupos. A ver, que ahora ya hay más terroristas, pues allá en su casa hay una ramificación de esos grupos terroristas. Sí, ¿Sí? yéndonos a otro ejemplo, México le vende autopartes a empresarios gringos, pero quienes arman los vehículos son ellos. Entonces, aquí nada más son proveedores de una autoparte, pero quienes tejen todo el entramado de las drogas son ellos. La industria de la muerte y de la droga seguramente tiene su cuna, y su cuna o su centro neurálgico, centro de mando, centro de dominio, donde se mueve el capital financiero venido del crimen organizado, pues allá, en Allende el Bravo. Bueno, pues Allende el Bravo. gracias, licenciado. ¿Alguna cuestión que... Todo también. A cuidarse del frío nada más. Lo que no debería decir ningún entrevistador, ¿alguna cosa que desea agregar? Pero como no estamos en una entrevista, vamos a darnos esas licencias. Gracias, Juan Sánchez Mendoza, como Gracias siempre. a ustedes. Gracias a Sal Jaramillo Hernández, como siempre. Y un saludo afectuoso de nueva cuenta a nuestra compañera y amiga Mari Jaramillo Alanís, que se recupere pronto. La Portada MX. Síganos.